Hola, tengan ustedes un buen día. Somos el equipo número 4 del Instituto Tecnológico de Minatitlán y a continuación les presentaremos el tema de análisis costo-beneficio de la unidad 2 de la materia de Ingeniería Económica. Hola, ¿qué tal? Me presento. Soy Espinosa Hernández Luzanaí y antes de dar inicio les daré una pequeña introducción acerca de este tema. Introducción. El costo-beneficio es una herramienta importante en ámbito de la teoría de decisión. El fin que persigue es determinar la conveniencia de un proyecto mediante la enumeración y posterior valoración de los costos y beneficios de dicho proyecto. El método beneficio-costo está basado en la razón de los beneficios a los casos asociados con un proyecto en particular. Es utilizado por las agencias gubernamentales, federales, estatales, provinciales y municipales para analizar la deseabilidad de los proyectos de obras públicas. Es una técnica analítica que todos debemos entender. Además de su uso en los negocios e industrias, también se utiliza en muchos proyectos de gobierno y de obras públicas para determinar si los beneficios esperados constituyen a un retorno aceptable sobre la inversión y los costos estimados. Yo soy Gómez López Ana. Subtema 2.4. Análisis beneficio-costo. Esta es una herramienta financiera que mide la relación que existe entre los costos y beneficios asociados a un proyecto de inversión, tal como la creación de una nueva empresa, el lanzamiento de un nuevo producto o un servicio. Con el fin de conocer su rentabilidad, mide la relación entre el costo por unidad producida de un bien o un servicio y el beneficio obtenido por su venta. Este concepto se desarrolla en el mundo empresarial y de los negocios, pero también como otro tipo de actividades como son las operaciones en la bolsa. Lo que mide principalmente el análisis costo-beneficio es la relación costo-beneficio, también conocida como índice neto de rentabilidad, la cual es un cociente que se obtiene al dividir el valor actual de los ingresos totales netos o beneficios netos entre el valor actual de los costos de inversión o costos totales de un proyecto. Conocer la relación costo-beneficio de un proyecto de inversión nos permite conocer su rentabilidad y así saber si un proyecto es viable y qué tan atractivo es a comparación de otros proyectos. Según el análisis costo-beneficio, un proyecto de inversión será rentable cuando la relación costo-beneficio sea mayor que la unidad y no sea rentable cuando la relación costo-beneficio sea igual o menor que la unidad. En este ejemplo, supongamos que queremos saber si una empresa seguirá siendo rentable y para ello decidimos hallar y analizar la relación costo-beneficio para los próximos 2 años, y estos son los datos que se obtienen. Para el procedimiento se realiza la fórmula del análisis beneficio-costo, que nos da un resultado de 1.32, lo cual hace referencia a que es mayor que la unidad. Por lo tanto, podemos afirmar que la empresa seguirá siendo rentable en los próximos 2 años. 2.41. Clasificación de beneficios, costos y beneficios negativos. El método análisis BC está basado en la razón de los beneficios a los costos asociados con un proyecto en particular. Se considera que un proyecto es atractivo cuando los beneficios derivados de su implementación y reducidos por los beneficios negativos esperados exceden sus costos asociados. Por tanto, el primer paso en un análisis BC es determinar cuáles son los beneficios positivos, negativos y costos. Se puede utilizar las siguientes descripciones que deben ser expresadas en términos monetarios. Definimos como beneficios B a las ventajas experimentadas por el propietario. Beneficios negativos BN son desventajas para el propietario cuando el proyecto bajo consideración es implementado. Costos C son gastos anticipados por construcción, operación, mantenimiento, etc., menos cualquier valor de salvamento. Dado que el análisis BC es utilizado en los estudios de economía por las agencias federales, estatales o urbanas,
Piénsese en el público como el propietario que experimenta los beneficios positivos y negativos y el gobierno como quien incurre en los costos. Ejemplo de beneficios positivos, negativos y costos desde el punto de vista de quienes toman decisiones. La determinación de si un renglón debe ser considerado un beneficio positivo o negativo o un costo depende de quién es afectado por las consecuencias. A continuación se muestra un ejemplo de cómo clasificar cada monto dado un ejemplo de un proyecto público. En el primer renglón se observa un gasto de 11 millones de pesos para el segmento de una nueva autopista, por lo que se clasifica como un costo que hay que pagar. En este caso, los costos son pagados por el gobierno. En el segundo renglón se observa un ingreso anual de 50,000 pesos para los residentes focales debido a una nueva represa de agua y área de recreación. Por lo tanto, este monto se clasifica como un beneficio positivo para el público. En el tercer renglón se observa un monto de 350,000 pesos, que por su mismo nombre se clasifica como un costo de mantenimiento para los canales de riego. Por último, se tiene una pérdida de 25,000 pesos de los agricultores debido a la compra de derechos por la vía donde se construirá la nueva autopista, por lo que se clasifica como un beneficio negativo que perjudica al público. Fórmula para el cálculo de beneficios positivos, negativos y de costos para un proyecto único, donde BC es igual a beneficios menos beneficios negativos entre costos. Regla de decisión. De acuerdo con la fórmula anterior, si el valor de BC es mayor o igual a 1, indica que el proyecto es económicamente ventajoso para quien lo realice. De ser menor a 1, este proyecto no resultará beneficioso económicamente. Una nota importante es que en los análisis de BC, los costos no están precedidos por un signo menos. ¿Qué tal? Mi nombre es Valencia Cruz Ariel David y yo me estaré encargando de lo que es la teoría de la selección de alternativas mutuamente excluyentes en el análisis beneficio-costo. En el análisis beneficio-costo, es normal encontrar más de una alternativa que nos muestre diferentes características a elegir. Sin embargo, dentro de estas hay una naturaleza de las mismas nombrada como mutuamente excluyentes. Cuando una alternativa es mutuamente excluyente, se dice que la selección de la alternativa impedirá la aceptación de otras, es decir, que como su nombre lo dice, excluirá a las demás posibles alternativas. Una vez teniendo el concepto de qué son las alternativas mutuamente excluyentes, hay dos puntos muy importantes para llevar a cabo la selección de alguna de las alternativas que se tengan. Para comenzar, y por más fácil que suene, hay que considerar que las alternativas tengan las cualidades anteriormente mencionadas, es decir, que sean mutuamente excluyentes, ya que de no ser así, se tendrá que ocupar otro método de resolución. Por otra parte, al manejar procedimientos matemáticos, es importante tener todos los datos en unidades iguales, ya sean intereses, periodos, ingresos o egresos. En caso de no tener en unidades iguales, es de vital importancia convertirlos antes de proseguir con las operaciones. Dentro de diferentes lugares se toman decisiones día con día. Sin embargo, lugares y situaciones como los proyectos públicos son una de las situaciones en donde más se lleva a cabo la selección de alternativas mutuamente excluyentes, ya que al final de la toma de decisiones, los proyectos anteriormente planteados son descartados y únicamente uno queda en pie. De la misma manera, en el medio empresarial se tiene sin fines de análisis con costo-beneficio, en donde se busca la mejor opción entre varias alternativas que muestran las características de mutuamente excluyentes. Y por último, los proyectos de inversión, ya que un inversionista toma una única decisión sobre una inversión, descartando a las que anteriormente tenía. Por último, cuando se tiene en cuenta lo que son la selección de alternativas mutuamente excluyentes, cuando se habla de un análisis costo-beneficio, hay que tomar en cuenta dos fórmulas muy importantes. La primera es la del costo-beneficio, en la cual tenemos que en la parte superior se estará dividiendo BP de los beneficios totales, que será el valor presente de la sumatoria de todos los beneficios totales, entre lo que son BP de costos totales, que es el valor presente de la sumatoria de todos los costos totales.
Por otra parte, tendremos la siguiente fórmula, que es sobre el valor presente, que se utilizará para poder seleccionar una de las alternativas y de esta manera sacar lo que es el beneficio-costo. De esta manera tenemos que P sería la inversión inicial, tendríamos y de igual manera otra variable que sería I, que es el interés de la situación que se está hablando, y tendríamos N, que sería la cantidad de los periodos de la situación que estamos tomando en cuenta. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Olivera Rivera Irvin Samir y les explicaré un ejemplo de alternativas mutuamente excluyentes mediante el método de beneficio sobre costo. Lo primero que se debe de observar a la hora de realizar el método para obtener la mejor alternativa es tener como mínimo dos opciones de las cuales escoger. Como sabemos, para ser mutuamente excluyentes es que si escojo una alternativa automáticamente descarto la otra. En este problema presentado se tienen tres alternativas y lo que se busca es determinar la mejor opción para un nuevo proceso de extracción de aceite de palma africana, en donde la empresa tomará la decisión con base a los resultados del análisis beneficio sobre costo, teniendo una tasa de interés del 9% y una vida útil de 10 años los tres proyectos. En la tabla se pueden ver reflejados los costos iniciales, los costos de operación y mano de obra y los ingresos esperados. Debemos recordar que los datos que necesitamos para realizar el análisis son la tasa de interés, la vida útil y los costos e ingresos. Además, que todos estos datos deben de estar dados en la misma unidad de tiempo, en este caso están dados anualmente. Lo primero que se debe de realizar es ordenar las alternativas de menor a mayor costo inicial. Posteriormente, se emplean las fórmulas mencionadas anteriormente, es decir, la fórmula de beneficio sobre costo y la fórmula de valor presente. En este caso, la fórmula de valor presente que se está utilizando es la de anualidad vencida. Esto quiere decir que los pagos serán hasta el final del periodo establecido. Aplicando la fórmula de valor presente, tenemos los siguientes resultados. Se realizará la misma fórmula para las tres alternativas. Al finalizar, ya teniendo los resultados de valor presente de costos y valor presente de ingresos, se dividen para obtener el valor final. En este caso de la alternativa B tenemos un valor de 1.22. Recordemos que para que la alternativa entre en el proceso de aceptación, el resultado de B sobre C debe ser mayor a 1. Como se puede observar, la alternativa B y A son aceptables. Lo mismo se realiza con la alternativa C, teniendo valor de 1.32, es decir, que también es aceptable. Una vez que tengamos las tres alternativas y en este caso todas son aceptables, realizamos una tabla en donde comparamos los tres resultados y la alternativa a escoger será la que haya obtenido el valor más grande de la división del beneficio entre el costo. En este problema, la mejor alternativa para implementar el proyecto de extracción es la A. Un gusto saludarte, mi nombre es Martínez Arreola José MacLean y ahora hablaremos de la selección de alternativas mutuamente excluyentes utilizando el costo incremental. Análisis BC incremental de alternativas mutuamente excluyentes. Este análisis mutuamente excluyente sucede cuando se necesitan revisar muchas alternativas de inversión con condiciones similares y cuando seleccionamos alguna se impide la aceptación de las otras. En este caso usamos el valor de la razón de BC incremental. Regla de elección. Aquí la regla de elección es de acuerdo al valor del resultado de BC incremental, donde si la razón es mayor a 1, entonces se debe elegir la alternativa de mayor costo, porque los adicionales son justificables, y si la razón es menor que 1, entonces se debe elegir la alternativa de menor costo. Ejemplos de aplicación. Como ya mencioné antes, se usa comúnmente en proyectos de inversión, y otros ejemplos son la creación de aeropuertos, la construcción de ferrocarriles, la construcción de carreteras y la construcción de drenajes o pavimentación de calles. Situaciones que deben considerarse. Hay dos puntos que deben considerar. El primero es ver si hay capital suficiente para que se puedan considerar más alternativas. El segundo punto es si solo se puede elegir una.
y aquí es donde se tendrán que hacer comparaciones para poder tomar una decisión. Pasos para calcular el factor. Para el cálculo, en el primer paso se tienen que determinar los beneficios equivalentes, los beneficios negativos, y utilizaremos de los costos. Podemos ver la fórmula, donde B son todos los beneficios, Bn todos los beneficios negativos y C los costos. El segundo paso es revisar si tenemos beneficios iguales para utilizar la razón BC modificada, que nos ayudará a incluir aquellos costos de mantenimiento y operación. Podemos ver la fórmula, donde B son los beneficios, Bn los beneficios negativos, M y O son los costos de operación que también se tienen que restar y la inversión inicial. El último paso es revisar si tenemos algún valor de salvamento o amortización y se debe incluir en el denominador de la fórmula. Entonces se deberán restar los costos menos el valor de salvamento, ya que es un costo negativo. Hola, mi nombre es Guadalupe Gabriel Toral y yo voy a continuar explicando este tema. Pasos para la selección. Lo primero que tenemos que hacer es ordenar las alternativas en orden creciente del costo de inversión, es decir, de menor a mayor. Después de eso, debemos realizar el análisis de la razón beneficio-costo para cada uno de los proyectos, esto con la fórmula mencionada anteriormente por mi compañero. Como tercer paso, tenemos que evaluar para cada uno de los proyectos la razón beneficio-costo y eliminar las alternativas que tengan un BC menor a 1. Posteriormente, procedemos a hacer una comparación entre la alternativa con mayor beneficio-costo y las demás alternativas. Finalmente, como quinto y último paso, debemos elegir la alternativa con mayor inversión justificable. Ahora se presenta un ejercicio que espero pueda ayudarnos a comprender mejor cada uno de estos pasos. Este nos dice, consideremos 3 proyectos de inversión, A1, A2 y A3. Cada proyecto tiene la misma vida de servicio y el valor presente de cada uno de los componentes se calcula al 10%, como se muestra a continuación. En la tabla podemos ver los beneficios, la inversión inicial y el mantenimiento de cada uno de ellos. Para solucionarlo, lo primero que tenemos que hacer es ordenar de menor a mayor las inversiones. En este caso corresponde a A1 con 5.000, A3 con 14.000 y A2 con 20.000. Posteriormente procedemos a hacer el análisis BC, el cual queda para A1 1.33, para A2 1.25 y para A3 1.4. El paso 3 nos dice que debemos evaluar la razón BC. En este caso, el beneficio-costo de todas las alternativas son aceptables, puesto que todas son mayores o iguales a 1, por lo cual ninguna de ellas es descartada. Lo siguiente es comparar y usamos la alternativa A3 como referencia en la comparación, al ser la que obtuvo un mayor valor de BC. En la tabla se muestra la comparación entre las alternativas, obteniendo un beneficio-costo incremental de 1.5 para las alternativas A3 y A1 y un valor de 1.07 para las alternativas A3 y A2. Finalmente, se elige la alternativa A2 ya que es la opción con mayor inversión justificable con un valor de 20.000 pesos. Hasta aquí ha llegado mi aportación. Gracias por la atención. Hola, mi nombre es Lemagoy Arnulfo Luz Elena y les daré una pequeña conclusión. Para el análisis beneficio-costo nos dice que está constituido por un conjunto de procedimientos que proporcionan las medidas de rentabilidad de un proyecto. Se relaciona con la teoría de decisión, dada que pretende determinar la conveniencia de un proyecto a partir de los costos y beneficios que se derivan de él. En la clasificación de beneficios, costos y beneficio negativo para un proyecto único, nos dice que si nos vamos a un proyecto público como la construcción de hospitales, parques, campos deportivos, entre otros, estos serán deducidos de esta manera. En beneficios, aquí se debe tener en cuenta las ventajas que tendrá el propietario, es decir, el público. En beneficio negativo, estas son las desventajas que puede presentar el propietario cuando se es tomado el proyecto en consideración.
Los beneficios negativos pueden también ser desventajas económicas indirectas. Y finalmente, en los costos, es la estimación de los gastos que tendrá la entidad gubernamental para dicha construcción, su operación y también para el mantenimiento del proyecto. Para aceptar el proyecto se dice que si el beneficio-costo es mayor a 1, sí se acepta, ya que significa que es rentable. En el dado caso de que el beneficio-costo es menor o igual a 1, no se acepta, ya que se dice que no es rentable. Para la selección de alternativas mutuamente excluyentes mediante el método de beneficio sobre costo, nos dice que antes de calcular una razón beneficio-costo, todos los beneficios positivos, negativos y costos identificados deben convertirse a unidades comunes. La unidad puede ser un valor presente, valor anual o valor futuro equivalente, pero todos deben estar expresados en las mismas unidades. Solo puede seleccionarse una alternativa entre varias de ellas. La regla de elección es en base al valor del resultado B sobre C incremental. En la selección de alternativas mutuamente excluyentes, utilizando el costo incremental, nos dice que es cuando se requiere revisar muchas alternativas de inversión con condiciones similares. Su regla de elección nos dice que se basa en que si el beneficio-costo incremental es mayor o igual a 1, se elige la alternativa con mayor costo. Y si se dice que ahora la alternativa es menor a 1, se elige la alternativa de menor costo. Muchas gracias por su atención prestada.